Truco fans, bienvenidos a un nuevo video. Les voy a reseñar a continuación el avance 1 del capítulo 3 de la serie Ya Chuck Seversen. Antes de empezar, para hacer un poco de recuento, les diré que al final del capítulo 2, como consecuencia de la desaparición de Berit, Atesh decidió despedir a Layla. Si bien el hecho de que la pequeña se perdiera en realidad fue planeado por Ilgaz y Aidos, que quieren deshacerse de Atesh, la responsabilidad finalmente terminó cayendo sobre Layla por ser la niñera. El avance 1 del 3 comienza con Layla entrando molesta en su habitación, mientras de fondo se escucha que Atesh le dice: necesito a alguien que cuide de los niños, no a alguien que me meta en problemas. A continuación, Atesh intenta darle un sobre con dinero a Layla. Él le dice: esto te durará por mucho tiempo, pero Layla le responde diciendo: no, yo no necesito ni tu compasión ni tu dinero, ¿de acuerdo? Luego aparece Fusun riéndose a carcajadas mientras dice: así que estás despedida. Obviamente ella está celebrando que ya Layla no será un obstáculo en su camino, o al menos eso piensa Fusun. Después se ve a Layla en su habitación como desesperada, llorando, y seguido Jakub le reclama diciéndole: ¿cómo que te han despedido? Layla le responde: estoy despedida, y él molesto le dice: Layla, ¿cómo que te despidieron? He estado preparando tanto esto, Layla, ¿cómo pueden despedirte? Posteriormente, al parecer ponen el momento en el que Layla se está yendo de la mansión. Creo que Atesh la está observando y entonces aparece Aidos diciéndole a Ilgaz: pero tú sabes que nosotros escondimos a Berit, por eso se fue Layla. Ilgaz, ante el comentario de su hermano, responde: como decimos los de nuestra generación, el que por su propio peso cae. Y ahí mismo aparece Atesh para completar la frase diciendo: no llora. O sea, todo parece indicar que Atesh los escucha y se entera de quiénes son los verdaderos responsables de lo que sucedió con Berit. Lo próximo que se ve es a Layla con el resto de la banda sentados a la orilla del Bósforo. Ella está triste y creo que más que nada es por el hecho de que ella ciertamente le ha cogido mucho cariño a los niños, sobre todo a Berit. Mientras pasan estas imágenes, se escucha de fondo que Atesh dice: después de hoy, nunca más volverás a cruzar esa puerta. Ante esto, Umut le contesta: no digas tonterías, esta es la casa de mi padre. Pero Atesh ahí mismo lo rectifica diciendo: esta es mi casa. Casi al final, al parecer ya Layla está de vuelta en la mansión. Está como que intentando escuchar una conversación que puede ser la que vemos que tiene aquí Atesh con Umut y la tía Fusun presente. Aparece entonces el señor Ilter y asusta a Layla cuando la llama diciendo: señorita Layla, la he estado esperando, han llegado los nuevos empleados, sería bueno que los conociera. Layla le dice: claro, y cuando ella va y se da cuenta de quiénes son los nuevos empleados, según mi impresión queda con un rostro como de quien dice: trágame tierra, ya que resulta que son nada más y nada menos que el resto de los integrantes de la banda. Turco fans, esto es todo lo que nos muestran en este adelanto. Tremendo enredo el que se está armando y ya quiero ver cómo le pedirá perdón a Atesh a Layla y hará que regrese a la mansión. Aunque bueno, como les dije antes, es tanto el amor que ella le tiene a esos niños que sinceramente no creo que se haga de rogar en ese sentido. Cuéntenme ustedes qué creen de este avance y si ya vieron el capítulo 2, ¿qué les pareció? Si les ha gustado este video, recuerden dejar un like para apoyar al canal. Yo soy Meli y me despido de ustedes por ahora, pero espero verlos en un próximo video.